Hola, ¿qué tal, mis amigos de The Frontline? Políticas públicas, autonomía económica y mucha educación. Hoy vamos a hablar de una forma diferente de enseñar la cultura y la historia. Para mí es un honor estar con la maestra Nadia Gordillo, docente de historia, de cultura. Tiene una página bellísima donde promueve los museos. Y bueno, pues precisamente el tema de hoy es cómo enseñar el arte, la cultura, la historia a las nuevas generaciones en pleno siglo XXI. ¿Cómo Ah, estás? hola, hola, ¿qué tal? Hola a todos. Pues antes que nada, gracias por la invitación, por estar aquí, me siento muy honrada. Y sí, bueno, pues eso es lo que me apasiona desde hace muchos años, enseñar la historia y transmitirla, ¿no? Bien dicen que el mayor grado de educación es transmitir lo que aprendemos, entonces pues ahí estamos. Primero, como docente, ya tengo un buen rato como docente de historia, pero también pues utilizando estos nuevos cambios tecnológicos, digitales y tengo como un perfil en donde promuevo la historia, los museos y cuestiones de historia de la Ciudad de México. Así es. Fíjate, es interesantísimo porque tienes estas dos vertientes, estos dos caminos. Como dices, por un lado, la parte análoga o la parte tradicional, la educación, dicen por ahí, de el siglo XX, y algunos dicen arcaica, algunos le dicen de educación de Piaget y de la Tapí, de todos estos pedagogos, y de repente, pues obviamente las herramientas que te permiten acercarte a los jóvenes. Platícanos primero, Así ¿cómo es. nace en ti la pasión por la historia y por la cultura de México? Em, Mencionas algo bien interesante, que es que la verdad, la historia, y bien lo saben, ¿no? Se hace por y para el gremio. Entonces, a veces la accesibilidad no es tan sencilla, no es tan difundida. Y creo que ese es uno de los grandes errores que tenemos como historiadores. Entonces, el abrir las puertas para que los jóvenes puedan aprender historia y vivir la historia y que la historia se vuelva una de las pasiones es lo que me llevó. Yo empecé, la verdad es que siempre he amado leer, he amado los museos, la ciudad, amo la ciudad, aunque he vivido en otros países, siempre extraño mucho México, la Ciudad de México. Entonces, en este sentido, pues sí, eso siempre estuvo en mí. Eso siempre estuvo en mí y cuando llegó el momento de decidir qué estudiar, cuando leí carrera de historia, no dudé en que era la carrera que era para mí, ¿no? Entonces empecé a experimentar, a ver si me gustaba y pues de ahí no me moví. Ujú, muy bien, pues Así es. maravilloso. Oye, y bueno, en este periplo, en este inter, ¿ya cuántos años de experiencia de docente tienes? 20 años. Nada más. Empezó a los 14, por Empecé supuesto. antes de graduarme a dar clases y la verdad, yo sí era de las niñas que jugaba a la escuelita. Ujú. Y aunque soy la hermana menor, mi familia es de mujeres y soy la menor, yo siempre era la maestra. O sea, siempre he estado en mi carácter, ¿no? El tener el pizarrón, el enseñar y todo esto. Entonces, pues creo que la historia se compaginó perfecto con mi otra personalidad de Claro. maestra, ¿no? Entonces, creo que sí, es maestra nata. Mi madre también fue maestra, mi hermana también es maestra, entonces creo que ya viene en la sangre. Muy bien. Oye, fíjate que platicando esto, yo sé que además con esta labor de docente, tú eres licenciada en historia, entonces, Soy doctora en doctora en historia historia, política, además ahora ajá. en historia política, y has transformado la vida de muchas personas. Yo sé que sé de muy buena fuente que incluso hay gente que se ha visto influida por ti para tomar la decisión de estudiar historia, precisamente. ¿Qué sientes cuando pasa esto? Bellísimo. Hace justamente unos días me escribió una alumna de hace años y me llena el alma realmente saber que a veces lo que hacemos profesionalmente llega a ese nivel humano, ¿no? Que es lo que todo maestro buscamos. Entonces, cuando me dicen unos alumnos, voy a estudiar historia, para mí le da sentido a todo el esfuerzo, todo lo que se ha hecho y todo lo que hay detrás, porque ser profesor es duro, es muy duro, pero eso es lo que le da sentido, el transformar las vidas y como te decía, el que, por ejemplo, en mi caso, que amo la historia, que también vean ese amor que yo le tengo a la historia, esa pasión y el transmitirlo y que lo vivan en carne propia, para mí me llena en todos los sentidos, Así es. profesional y humanamente. Y como te decíamos, entonces has transformado vidas, has cambiado. Y además esta parte de las redes sociales ahora, difundiendo los museos, ¿cómo nace en ti esta inquietud de utilizar estas nuevas tecnologías para divulgar? Pues la verdad nace de manera muy natural. Te decía, historia y profesora, como que me gusta compartir mucho las Ujú. experiencias. Entonces, empecé de manera como muy orgánica
haciendo videos sin saber editar mucho, sin saber pues muy bien a dónde lo iba a dirigir. Dije, bueno, me gusta compartir, no me gustaría que fuera de un perfil personal. Empecé a crear mi perfil que se llama Andares de una Mexicana en Instagram y en TikTok. Y entonces, bueno, pues eso ha dado para mucho porque ya digamos que complementa mucho mi labor pedagógica y ya está como dentro de mi programa, ¿no? ¿Qué quiero enseñarles? ¿Qué quiero visitar? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Qué perspectivas? ¿Qué curiosidades de la ciudad quiero exponer? Entonces, nace de manera muy, muy orgánica. Oye, esta manera orgánica, precisamente, además, como bien dices, eres una transeúnte de los museos, pero además en tu estilo de vida lo alternas con otra pasión que es el ciclismo. Así es. Y esto, pues, recorres la ciudad de todas las maneras. No sé, digo, qué tanto podemos hablar de lo del ciclismo como Claro. complemento. Bueno, el ciclismo es un deporte duro. Para las mujeres es un deporte aún más duro, pero a lo que me refiero y quiero un poco dejar es que el ciclismo tiene mucha historia. Incluso en las primeras luchas feministas, la bicicleta jugó un papel muy importante en Europa. Entonces, sigue siendo así. Sigue siendo un símbolo de libertad, de movilidad, de accesibilidad. Y bueno, ahora también en otro, soy muy inquieta. Entonces, también tengo un grupo de mujeres ciclistas, se llama Chulas y Ciclismo Cultural. De hecho, nosotras impulsamos este nuevo concepto que es ciclismo cultural. ¿Por qué? Cuando empezamos a practicar ciclismo en la ciudad, en una ciudad llena de historia, llegábamos a lugares impresionantes y sin embargo nadie nos sabía decir qué había pasado ahí. Entonces, por ejemplo, una de las rutas más conocidas de la Ciudad de México es visitar la casa estudio del arquitecto Agustín Hernández. Entonces, tú llegas, ves una casa preciosa, les preguntas a los compañeros de tu grupeta qué es este lugar y nadie te sabe decir. Entonces, en este afán, empezamos justamente a crear este nuevo concepto, ciclismo cultural, en el cual pues tenemos diferentes actividades y una de ellas es visitar lugares históricos, dar toda la explicación, tal como si fuera un tour, pero movernos a través de la bicicleta. Muy bien. Oye, y precisamente juntamos todo esto, el ciclismo, las redes sociales, el modelo análogo pedagógico, y viene la pregunta que nos lleva al meollo del día de hoy. ¿Cómo le hacemos para mostrar la historia y la cultura a estas nuevas generaciones que tienen un montón de estímulos, que tienen esto? Todos lo tenemos, pero pues Así es. en particular con los jóvenes de, entiéndase, 30 años para abajo, es ya parte de su ADN, lo traen casi casi inserto aquí, pero a todos nos distrae, pero también nos ayuda a comunicarnos. Pero, ¿qué pasa con esas nuevas generaciones? ¿Cómo le haces en todo, en Ajá. tu día a día, en el aula, en estas redes, en estos proyectos? Interesante porque siempre que recibo a un nuevo grupo de alumnos, les digo una frase que los sorprende y les digo, en nuestro curso de historia no vamos a aprender ni memorizar fechas ni nombres. Entonces, lo primero es, ¿y qué vamos a estudiar? Entonces, ¿no? Entonces, y creo que realmente la historia es eso, la historia, debemos de alejarnos un poquito del discurso tradicionalista de la historia, de que la historia es un cúmulo de información ahí como perdido, que no tiene Datos nada que ver con irrelevantes y demás. nosotros, Hombres de que bronce que no tienen qué conexión. aburrido, Qué ¿no? aburrido. Además, algo. Entonces, creo que un eje central, una directriz central es saber que la historia es parte de nuestra vida. Todo tiene historia, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo, si te gusta la música, tiene historia. Investígame la historia del estilo de música que te gusta. Si te gusta la moda, tiene historia. La ropa habla mucho de las épocas en que vivimos. Y cuando lo vas haciendo más accesible a las experiencias cotidianas de los alumnos, ellos empiezan a entender lo que es realmente la historia. Okay. Y les digo, construyamos una definición que va en el sentido de que sí, la historia estudia el pasado, pero lo hace para comprender el futuro y para comprender el presente y mejorar el futuro. Entonces, hay que alejarse de esas ideas, hay que innovar, hay que utilizar, yo por ejemplo, la verdad me Es resistí lo que te voy a mucho decir. Dinos a TikTok, por dos, tres ejemplo. estrategias para Sí, innovar. primero hay que volcar esas nuevas tecnologías a nuestro favor.
Es decir, no negarlas ni creer que ay, distraen a los niños, hay que utilizarlas a nuestro favor. Cuando yo les dejo un proyecto es, yo sé que ustedes se van a editar a la perfección. Entonces, vamos niños, me van a hacer un drama live perfecto de la Revolución Francesa. Y créeme que hacen unas cosas maravillosas. Hay que utilizar, niños, vamos a hacer un perfil como si fuéramos un héroe de la patria. Ellos saben utilizar estas tecnologías. Ujú. Y francamente, yo me resistí un poco a utilizar TikTok, pero pues ha dado muy buenos Todos, resultados y pero pues ya, ya, ha ya, llegado realmente al para objetivo que quedarse quería. además. Ajá, sí. Así es. Así es. Oye, por favor, profundiza más en estas estrategias que has usado, cómo los acercas, cómo los vuelves parte de la historia y que sientan y que perciban la historia como de ellos. Claro. Yo creo que la primera herramienta sería demostrar esa pasión, no contenernos, ¿no? A veces es como, ay, me gusta la historia, qué rara es esa persona. No, al contrario, me gusta la historia, vivo la historia y disfrutemos de la historia. Disfruten de la historia escrita, libros y tal, pero también material. Conozcan su ciudad, visiten los museos, acercarlos a esto. Yo creo que eso sería lo primero, no medir nuestra pasión por lo que hacemos. Dos, pues también actualizarnos con las nuevas generaciones. Ellos reciben muchísima información, más de la que nosotros podemos imaginar. Volquemos eso a una herramienta a que sea una herramienta que ellos puedan utilizar. Y yo creo que la tres es justamente eso, enseñarles que todo esto que tiene que ver con la capacidad intelectual y cognitiva los va a hacer entender su realidad, cómo viven, cómo son y lo que quieren llegar a ser. Que tenga utilidad lo que les estamos enseñando. Ok, muy bien, pues lo dices de una manera muy sintética, muy atractiva y bueno, es un reto la pedagogía, la enseñanza, la docencia, hoy en pleno siglo XXI lo es. Platícanos precisamente algunas experiencias, ya hemos hablado de cómo marcas vidas, de esto que nos dices del Draw My Life, alguna experiencia, alguna anécdota que tengas en esta enseñanza de la docencia adentro del aula y también con este proyecto que tienes de las redes sociales y lo del ciclismo cultural. Sí, bueno, realmente sí, sí tengo muchas experiencias, ¿no? Pero hay unas que me nutren mucho y es cuando tú conoces alumnos tan talentosos Ujú, que realmente solo necesitan un pequeño impulso para brillar tal y cuales son. Por ejemplo, yo te hablaba de esta alumna que me escribe. ujú, Fue muy bonito el mensaje, sí, porque me puso algo así como, hola Miss, mi nombre es tal, no sé si te acuerdas de mí, yo fui tu alumna por allá del año 2014-2015, recuerdo con mucho cariño tus clases, estoy a punto de graduarme como diseñadora y tal, ¿no? Entonces entro a su perfil y veo las cosas que crea, que son maravillosas, llenas de arte, con mucho sentimiento y tal, y la verdad digo, de alguna u otra forma imprimimos, los maestros imprimimos algo en esa alumna y solo le dimos ese empujoncito para que brillara, ¿no? Te digo, los alumnos cuando me dicen quiero estudiar historia, ¿quién estudia historia, no? A menos que sí, alguien te haya enseñado el no, amor pero por la historia, es muy difícil que alguien decida estudiar historia. Entonces, eso a mí me llena muchísimo. Y con el proyecto, pues eso se ha dado a niveles incluso que uno no entiende, porque cuando subo un video, por ejemplo, un video que tiene pues muchas vistas y la gente comenta, se involucra, te da sus comentarios, te da sus percepciones, vale la pena, ¿no? O sea, realmente dices, hay gente que está dispuesta a recibir el mensaje que quiero dar, a poder percibir la difusión que yo quiero establecer aquí y participa contigo. Entonces, es maravilloso. Por ejemplo, subí un video de la Casa Rivas Mercado sí, y la gente comenta, bueno, realmente la historia es parte de nuestra conciencia nacional. Entonces, comenta, debate, te dice, participa, te critica sí. y eso es algo que la verdad yo recibo con mucho agrado. Digo, vale la pena a dónde voy llevando esto. Qué bueno, es satisfactorio y muy enriquecedor todo esto que nos comentas. Pero bueno, hay un último aspecto que quiero contar de nadie, ya sabe por dónde voy, porque obviamente hace el año pasado en el Museo del Estanquillo, en otra de sus facetas, fue comentarista de libros, digo, lee mucho, pero obviamente, además de libros que creo que era tu primer acercamiento a la lucha libre, ¿no? A ver, La platícanos, verdad, ¿cómo estuvo esa experiencia en el Museo del Estanquillo? quiero decirte que
está dentro de mi lista de experiencias más gratificantes que he tenido en el aspecto de museos intelectual y tal, porque llego. Sí, yo iba a ayudar a la presentación del libro, yo lo había leído, la verdad me había parecido un libro muy propositivo, pero pues me encuentro con estas personas y referir otra vez esto, personas llenas de pasión, de entrega, de compromiso, de enseñanzas, y bueno, realmente solo tuve casi que saludar para que se diera toda la presentación del libro, que fue maravillosa, lo disfruté muchísimo, este acercamiento a la lucha libre. Había tenido acercamientos, pero pues sí, más como espectador, ¿no? El visitar la arena, México, o sea, este tipo, ir a los rudos, los técnicos, ir a gritar, pero realmente así como ver de primera mano lo que siente un luchador, cómo construye su personaje, las experiencias, y bueno, la lucha libre tiene algo muy bello, ¿no? Que es que creo que maximiza el sentido humano. Lo que trae puede ser buenas o malas experiencias, pero queda ahí sobre el ring, ¿no? Entonces es algo muy bello, entonces lo disfruté muchísimo. Y bueno, el lugar es bellísimo. Así es. Y por cierto, no hemos hecho los avisos parroquiales. Bueno, los avisos parroquiales también nos los vamos a brincar, pero no los saludos. Bernardo Barrientos, Dan Lee, Aldo Sí, Rosales y por supuesto, muy en especial a Mayra Mayola Benítez Carrillo. Hoy más que nunca la saludamos porque más gracias a Mayra conocemos a Veracá que Suichen para que va a mandar saludos. A Mayra, Axel, y también, por supuesto, también a nuestro amigo Cuautli, que también por ahí estuvo, y uno de los que te digo, me consta que ha sido inspiración de muchos. No sé si desees cerrar con una última reflexión precisamente en general, ¿qué les dirías a tus alumnos? ¿Qué les dirías a los jóvenes que hoy día están en media superior, en bachillerato, de respecto a la cultura, la historia? les diría que vivan la historia, que amen la historia, que somos parte de un pasado maravilloso, la ciudad en la que vivimos, los edificios que gozamos cada día, los museos que podemos disfrutar, han sido establecidos por milenios y milenios de historia y solo nos queda abrir los ojos, abrir el intelecto y abrir el corazón y sentirnos bien orgullosos de lo que somos, de ser mexicanos. Por eso llamé a mi perfil Andares de una Mexicana. Muy bien, vayan al perfil. ¿Algún saludo que quieras mandar? Mayolita, te queremos mucho y a todos mis alumnos del Instituto Ovalle Monday y a mi familia. Saludos a todos. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Soy José Miguel Alba Marquina. Los lunes nos vemos en Artes 9 a las 9 de la noche y los jueves también a las 9 de la noche en The Frontline. No olviden sonreír.